Trump furioso. John Deere supera y deja atrás a Estados Unidos en la guerra comercial. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo rápido que está cambiando la economía global? ¿Cómo es que algunas empresas, que hasta hace poco eran consideradas líderes en sus sectores, ahora están siendo superadas por gigantes de otros países? Y lo más curioso, ¿quién hubiera pensado que un gigante americano como John Deere, tradicionalmente asociado a la potencia industrial de Estados Unidos, estaría dando la vuelta a la situación, superando al propio país en un campo tan competitivo y fundamental como la guerra comercial? En los últimos años, la economía global ha estado marcada por una serie de acontecimientos que han cambiado la dinámica del comercio internacional. Desde el ascenso de China como superpotencia económica hasta la inestabilidad política en Estados Unidos, hemos visto surgir un nuevo escenario en el que los antiguos pesos pesados de la economía mundial enfrentan desafíos inesperados. Y cuando se trata de guerras comerciales, pocas figuras han tenido tanto impacto como Donald Trump. La agresiva política de aranceles e imposiciones comerciales que implementó durante su gobierno tuvo repercusiones no solo en Estados Unidos, sino en todo el planeta, cambiando las relaciones comerciales y la forma en que las principales potencias económicas compiten entre sí. Pero lo que nadie esperaba fue el cambio de juego que ocurrió recientemente, que puso a John Deere en una posición que muchos consideraban impensable. Una empresa del sector agrícola, con su tradicional línea de tractores y equipos pesados, parece haber superado a gigantes del mercado estadounidense e incluso a los propios intereses del expresidente Trump en la guerra comercial. Así es, John Deere logró superar a Estados Unidos en un momento crucial de la disputa global por el dominio económico. Imagínese la escena. Trump, quien fue una figura clave en los intentos de revertir las pérdidas económicas de Estados Unidos y reforzar la posición del país en el comercio internacional, ahora ve que una de las marcas más emblemáticas de su propio país queda atrás. ¿Qué significa esto para Estados Unidos? ¿Cómo es que el imperio de Trump, tan centrado en proteger los intereses estadounidenses, termina convirtiéndose en un espectador al margen, mientras empresas fuera del país comienzan a tomar medidas audaces y estratégicas para conquistar mercados? Y aquí entra en juego el juego de fuerzas globales. La guerra comercial entre Estados Unidos y otras potencias económicas como China y la Unión Europea no es solo una disputa por bienes, sino por influencia económica. Cada decisión que toman los países o empresas en este escenario afecta profundamente la posición de liderazgo de una nación en el mundo. Y mientras vemos el resultado de esta guerra, la pregunta que permanece en el aire es: ¿Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, ha podido realmente mantener su supremacía económica, o esta era está llegando a su fin, con nuevos actores ocupando el centro del escenario? Y John Deere, con su creciente ascenso en el mercado global, apenas comienza a demostrar que, en el mundo de los negocios, incluso las potencias más tradicionales pueden ser superadas, especialmente cuando un movimiento estratégico está bien planificado. Lo que esto significa para la futura economía global, y especialmente para Estados Unidos, es una cuestión que merece nuestra atención. Lo que hemos visto hasta ahora es solo el comienzo de una nueva dinámica, en la que el imperio de Trump parece cada vez más distante de la cambiante realidad económica. Y detrás de este cambio de juego, hay mucho más que entender. Este cambio en la dinámica de la guerra comercial no es solo un reflejo de las políticas de Trump. Revela una historia más profunda sobre el impacto de las decisiones políticas en el comercio global, cómo las grandes potencias se están adaptando a las nuevas demandas del mercado y cómo las empresas pueden salir adelante, incluso en un escenario de intensas tensiones políticas. ¿Cómo se está reescribiendo ahora el juego de la economía global y cuál será el papel de Donald Trump en esta nueva realidad? Exploremos esto en profundidad. A medida que se intensifica la guerra comercial global, muchos se preguntan si las decisiones económicas tomadas por líderes como Donald Trump en realidad están dando los resultados prometidos. Durante su presidencia, Trump se posicionó como un feroz defensor de los intereses estadounidenses, aplicando aranceles e imponiendo restricciones comerciales con la intención de proteger el mercado interno y recuperar fábricas y empleos que, según él, habían sido retirados de Estados Unidos. Pero con el tiempo quedó claro que este enfoque no era tan sencillo como parecía. En el clima actual, donde las empresas globales están más interconectadas que nunca, el impacto de estas políticas no siempre ha sido el que esperaban Trump y sus partidarios.
El caso de John Deere es un claro ejemplo de ello. En un escenario en el que las industrias pesadas de Estados Unidos se han visto desafiadas por prácticas comerciales globales cada vez más complejas, el gigante agrícola estadounidense se ha encontrado en una posición difícil, especialmente frente a la creciente competencia de otras potencias. Lo que inicialmente pareció ser una medida audaz de Trump para restaurar la supremacía estadounidense en el comercio mundial, rápidamente se convirtió en un campo de batalla lleno de acontecimientos imprevistos, y John Deere, con sus innovaciones y estrategias agresivas, se convirtió en un ejemplo notable de cómo las empresas pueden prosperar incluso en tiempos de tensión política. Pero, ¿qué ha cambiado exactamente para que una empresa estadounidense reconocida mundialmente fuera superada por competidores internacionales sin que el gobierno estadounidense pudiera intervenir eficazmente? El impacto de esto no se limita solo al sector agrícola. Estamos hablando de una reconfiguración del comercio internacional, donde Estados Unidos comienza a distanciarse de su antigua posición dominante. Las tensiones políticas, los cambios en las políticas fiscales y las nuevas alianzas comerciales entre potencias globales están configurando un futuro incierto para las empresas estadounidenses que siempre han dependido del liderazgo económico del país. En este momento crucial, es importante que reflexionemos sobre los próximos pasos de Estados Unidos y el papel de sus grandes corporaciones. ¿Se adaptará la economía estadounidense a esta nueva realidad global o seguirá intentando recuperar el terreno perdido en el ámbito internacional? Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro de las empresas y la industria del país? A medida que John Deere va adquiriendo importancia, está tomando forma un nuevo paradigma económico, y Estados Unidos necesitará repensar su estrategia comercial si espera recuperar el liderazgo. Si tiene tanta curiosidad como yo por comprender los próximos capítulos de esta historia y los impactos de este cambio de poder en las relaciones comerciales globales, asegúrese de dejar un me gusta y suscribirse al canal. De esta manera, se mantendrá actualizado con todas las actualizaciones sobre los desarrollos de esta guerra comercial y cómo influirá en el futuro de las economías globales. Cada nueva decisión de política económica puede cambiar completamente el juego, y aquí lo analizaremos todo en detalle, para que no te pierdas ningún movimiento importante. No te lo pierdas, sigue siguiéndote. El impacto de las políticas de Trump en la economía global. Cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, el mundo se encontraba en un escenario de creciente globalización e interconexión económica. La globalización, que había sido impulsada por acuerdos multilaterales, facilitó el intercambio de bienes y servicios entre países, creando una red compleja de dependencia mutua. Sin embargo, Trump tenía una opinión diferente. Su lema de campaña, Estados Unidos primero, reflejaba un enfoque aislacionista, con la intención de revertir este proceso y priorizar los intereses económicos de Estados Unidos. Pero lo que parecía ser una estrategia para restaurar la gloria estadounidense, también generó una serie de efectos impredecibles que afectaron no solo a Estados Unidos, sino al comercio mundial en formas que aún repercuten. A lo largo de su presidencia, Trump adoptó una política de fuertes aranceles contra países como China, la Unión Europea e incluso aliados tradicionales como Canadá y México. Creía que los aranceles serían la clave para cerrar el déficit comercial de Estados Unidos y, lo que es más importante, revertir la pérdida de empleos en la industria manufacturera estadounidense. Para muchos, esto representó una ruptura con décadas de diplomacia económica, donde los acuerdos comerciales eran vistos como un medio para tender puentes e integrar mercados. Imponer aranceles significaba, en opinión de Trump, una forma de obligar a otros países a seguir las reglas estadounidenses. Pero, este enfoque realmente produjo los resultados prometidos. Los aranceles comenzaron a afectar no solo a los países objetivo, sino también a la propia economía de Estados Unidos. Las empresas estadounidenses, especialmente aquellas que dependen de materias primas importadas como el acero y el aluminio, comenzaron a enfrentar costos más altos. La industria automotriz fue una de las primeras en sentir los impactos directos de los aranceles, y fabricantes como General Motors y Ford enfrentaron aumentos en el precio de componentes esenciales provenientes de China y Europa. Esto generó una ola de incertidumbre dentro del sector y aumentó el coste final para el consumidor. En un escenario donde el mercado de consumo es altamente sensible a los precios,
Estos cambios afectaron directamente la competitividad de los productos estadounidenses en los mercados internacionales. Pero las consecuencias no terminaron ahí. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se ha intensificado, afectando directamente a empresas a nivel global. China, por ejemplo, no ha dudado en responder a los aranceles impuestos por Trump, imponiendo sus propios aranceles a una variedad de productos estadounidenses. Al principio parecía una batalla entre dos superpotencias económicas, pero lo que muchos no previeron fue el impacto global que tendría. El comercio internacional, que siempre se había considerado una vía de doble sentido, se vio distorsionado. Los países que no estaban directamente involucrados comenzaron a sentir los efectos de esta disputa comercial. La incertidumbre en los mercados financieros ha aumentado, y los inversores están preocupados por el futuro de las cadenas de suministro y el impacto que la guerra comercial tendría en la economía global. Además, las políticas de Trump también afectaron a los acuerdos comerciales que se habían firmado anteriormente. El TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue uno de los primeros objetivos de la administración Trump. El expresidente buscó renegociar el acuerdo con México y Canadá, dando como resultado el TMEC, Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Esta reconfiguración del comercio en América del Norte ha alterado profundamente las relaciones comerciales con los vecinos más cercanos de Estados Unidos, generando incertidumbre sobre futuros intercambios de bienes y servicios. Paralelamente, la política de Trump también dio un giro en la relación con la Unión Europea. La imposición de aranceles a los productos europeos, especialmente en el sector del automóvil, ha dejado a muchos líderes europeos preocupados por la posibilidad de una nueva era de proteccionismo. La disputa comercial se ha convertido en una guerra de represalias, en la que el bloque europeo busca formas de proteger sus propias economías, mientras intenta asegurar el acceso al mercado estadounidense. Pero el impacto de sus políticas no se limitó solo a los aranceles y los acuerdos comerciales. La administración Trump también impulsó una serie de cambios tributarios dentro de Estados Unidos, que tuvieron un impacto directo en la economía global. El recorte del impuesto de sociedades fue una de las medidas más emblemáticas de su presidencia, con la intención de estimular el crecimiento económico interno. De hecho, las empresas estadounidenses vieron un aumento significativo en sus ganancias, pero los beneficios para los ciudadanos comunes fueron limitados. Esto ha resultado en un panorama económico polarizado, donde las grandes corporaciones se han beneficiado mientras los trabajadores han enfrentado desafíos en un mercado laboral global cada vez más competitivo. Este movimiento de Estados Unidos primero también tuvo implicaciones diplomáticas. Al adoptar una postura más agresiva en las negociaciones comerciales, Trump provocó que Estados Unidos se distanciara de algunas de sus principales alianzas históricas. En lugar de buscar un diálogo multilateral, optó por el unilateralismo, obligando a los países a alinearse con los intereses estadounidenses o sufrir las consecuencias económicas. Este comportamiento generó una serie de tensiones que afectaron no solo la diplomacia, sino también la confianza global en el liderazgo económico estadounidense. A medida que se implementaron las políticas de Trump, muchos analistas comenzaron a darse cuenta de que el enfoque aislacionista en realidad podría debilitar la posición de Estados Unidos en el escenario mundial. El impacto de los aranceles, si bien ha tenido algún efecto positivo en términos de creación de empleo en determinados sectores, también ha generado una serie de problemas, como un aumento del coste de la vida, incertidumbre en el mercado de valores y un aumento de la tensión en las relaciones internacionales. Además, la dependencia de Estados Unidos de los mercados globales para productos esenciales como productos electrónicos y repuestos para automóviles ha seguido dejando al país vulnerable a las fluctuaciones económicas globales. Y entonces, en medio de esta inestabilidad, empezó a surgir un nuevo escenario. La guerra comercial no fue solo una disputa entre Estados Unidos y China, o entre el país y la Unión Europea. Representaba un juego mucho más complejo y, en muchos sentidos, un experimento en una nueva era económica en la que se estaban desafiando las viejas reglas. La gran pregunta que quedó en el aire fue: ¿Estados Unidos realmente logró lo que quería con estas políticas? ¿O lo que parecía una victoria para el país podría, en realidad, ser un golpe fatal para su liderazgo económico global? ¿Cómo reaccionarían las potencias internacionales y las empresas multinacionales ante esta nueva realidad? Y lo más importante,
¿Cuáles serían las consecuencias a largo plazo de esta guerra comercial para la economía global? Me encantaría saber lo que piensas sobre esto. ¿Las políticas de Trump realmente ayudaron a Estados Unidos? ¿O las consecuencias podrían ser más graves de lo que muchos imaginan? Deja tu comentario abajo. Me encantaría saber tu opinión sobre este polémico tema. ¿Qué impulsó la guerra comercial de Estados Unidos bajo Trump? Cuando Donald Trump asumió como presidente de Estados Unidos, el escenario global ya se encontraba en un punto crítico. La economía globalizada, caracterizada por la interdependencia y los acuerdos multilaterales, parecía avanzar sin grandes reveses. Sin embargo, Trump rápidamente señaló que su administración no seguiría la ruta de la diplomacia económica tradicional. Creía que Estados Unidos estaba perdiendo su ventaja competitiva en el escenario internacional, y su deseo era revertir esta situación, poniendo a Estados Unidos en primer lugar. ¿Pero qué motivó realmente su decisión de librar una guerra comercial? ¿Cuáles son los objetivos detrás de las políticas de aranceles y bloqueos comerciales que han convertido el comercio global en un campo de batalla? La respuesta, lejos de ser sencilla, involucra una serie de factores que van desde cuestiones económicas hasta el deseo de reconfigurar el poder de Estados Unidos en el tablero global. En primer lugar, es importante comprender el contexto de un Estados Unidos que, bajo la administración Trump, intentaba hacer frente a décadas de desindustrialización y pérdida de empleos en el sector manufacturero. Las empresas estadounidenses, especialmente en las áreas de automóviles, acero y aluminio, se habían trasladado a otras partes del mundo donde los costos de producción eran más bajos. En muchos casos, China, con su capacidad de producción en masa y sus bajos costos operativos, se ha convertido en uno de los mayores enemigos de esta nueva visión de Trump. Creía que el país asiático se estaba aprovechando de las políticas comerciales estadounidenses, ganando excesivamente en una relación que consideraba desequilibrada. Por ello, la idea de imponer aranceles elevados a los productos importados, especialmente de países como China y Europa, surgió como un intento de revertir esta dinámica. Sin embargo, la razón detrás de los aranceles no fue solo económica. Trump quería tener más control sobre la economía global y creía que las políticas proteccionistas podrían obligar a las naciones a comerciar con Estados Unidos de manera más ventajosa. Esta estrategia tenía como objetivo, en parte, reducir el déficit comercial que enfrentaba Estados Unidos y que, en opinión de Trump, estaba empujando al país a una posición de vulnerabilidad. Y esto era más que una cuestión de comercio. Era una cuestión de poder y prestigio en el escenario mundial. El debilitamiento de las industrias estadounidenses no solo estaba provocando desempleo e incertidumbre interna, sino que también desestabilizaba la posición del país en el mundo. La guerra comercial fue, en gran parte, un intento de recuperar el liderazgo estadounidense a través de la fuerza del mercado. Al mismo tiempo, Trump vio la globalización como un proceso que, en esencia, perjudicaba los intereses de Estados Unidos. La idea de interconectar mercados y permitir que las grandes corporaciones operen con poca regulación parecía estar favoreciendo a naciones como China, que según Trump estaba robando los empleos de los estadounidenses. Esta mentalidad, alimentada por un creciente sentimiento nacionalista, ayudó a fortalecer la narrativa de que Estados Unidos necesitaba cerrar sus puertas y centrarse en lo que él llamó la grandeza estadounidense. Esta visión se alineaba directamente con su lema, Estados Unidos primero, una frase que resonó profundamente entre muchos de sus partidarios, especialmente aquellos en estados que habían sufrido la pérdida de empleos manufactureros. Pero en la práctica, la guerra comercial resultó ser mucho más compleja. Aunque la retórica de Trump fue clara y directa, los efectos de sus políticas se extendieron rápidamente y afectaron no solo a los países afectados por los aranceles, sino también a los propios Estados Unidos. La imposición de aranceles no fue un golpe quirúrgico, sino una serie de impactos que repercutieron en varios sectores de la economía estadounidense. Las empresas estadounidenses, como los fabricantes de automóviles, se han visto obligadas a soportar mayores costos debido a la escasez de materiales importados baratos como el acero y el aluminio. Como resultado, muchos temieron que los precios de los productos aumentaran, afectando directamente al consumidor estadounidense. El efecto secundario de esta estrategia proteccionista fue, por tanto, una economía estadounidense más cara y, paradójicamente,
más dependiente de los mercados internacionales para obtener productos esenciales. Además, los efectos de la guerra comercial afectaron al mercado financiero mundial. La incertidumbre sobre futuras negociaciones comerciales, acompañada de una creciente volatilidad en los precios de las acciones, creó un clima de tensión en el mercado global. Los inversores, siempre atentos al comportamiento de las principales economías del mundo, se mostraron cautelosos con las acciones de Trump, pues las consecuencias de sus políticas no estaban claras. Por un lado, quería un Estados Unidos económicamente más fuerte, pero por el otro, la guerra comercial podría alejar aún más al país de sus aliados tradicionales, y al mismo tiempo, dañar la imagen del dólar como moneda de reserva global. La respuesta de los países afectados, como China y la Unión Europea, fue inmediata. Estos países comenzaron a aplicar aranceles de represalia a los productos estadounidenses, generando un círculo vicioso de medidas que solo profundizaron las divisiones comerciales. Para China en particular, la guerra comercial fue una oportunidad para reafirmar su poder y su posición como potencia emergente. Al mismo tiempo, el país intensificó su propia estrategia de modernización económica, avanzando en áreas como la tecnología y la innovación, mientras Estados Unidos se encontraba cada vez más inmerso en disputas comerciales que parecían no tener fin. Pero si se mira el panorama más amplio, la guerra comercial también sacó a la luz una realidad cada vez más evidente. La estructura del comercio internacional estaba cambiando. El mundo avanzaba hacia un nuevo orden económico en el que se cuestionaban las antiguas dinámicas de poder. China, la Unión Europea y otras economías emergentes comenzaron a buscar nuevas alianzas y a fortalecer sus economías internas en formas que Estados Unidos bajo Trump no había previsto. Esta dinámica sacó a la luz una pregunta crucial. ¿Estados Unidos realmente estaba ganando la guerra comercial o simplemente estaba creando las condiciones para su propia caída del poder? La intención de Trump era clara: restaurar la supremacía económica estadounidense y proteger los empleos. Sin embargo, los resultados de esta guerra no fueron tan predecibles como imaginaba. El impacto a largo plazo en Estados Unidos podría ser más significativo que cualquiera de las victorias comerciales logradas en la mesa de negociaciones. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Fue la guerra comercial la mejor estrategia para Estados Unidos? ¿O, por el contrario, está creando un ciclo de desventajas? ¿Cree que las políticas de Trump fueron un reflejo de una visión anticuada de la economía global o un intento legítimo de recuperar el poder de Estados Unidos? Deje sus comentarios a continuación. Tengo curiosidad por saber su opinión sobre el impacto que tuvieron las decisiones de Trump en la economía global. Cuando se habla del poder económico de Estados Unidos, es casi imposible no pensar en los gigantes industriales y tecnológicos que dominaron el escenario global a lo largo del siglo XX. Empresas como General Motors, Ford e incluso gigantes tecnológicos como Apple y Microsoft definieron la posición de Estados Unidos como líder mundial. Sin embargo, lo que pocos predijeron fue el surgimiento de un gigante que competiría por la supremacía en un sector muy diferente: la agricultura. John Deere, tradicionalmente conocida por sus tractores y equipos pesados, no fue exactamente la primera empresa que le vino a la mente al pensar en fuerzas económicas globales, pero las dinámicas cambiantes que han ocurrido en los últimos años desafían esa percepción. La historia de John Deere se remonta al siglo XIX, cuando el fundador, que lleva su nombre, revolucionó la agricultura con la invención de un arado de acero que facilitaba el cultivo de la tierra. Desde entonces, la marca se ha consolidado como un ícono de la industria agrícola, con una presencia que se extiende a los mercados internacionales. Sin embargo, lo que pocos imaginaban era que la empresa, en las últimas décadas, comenzaría a reinventarse, utilizando la innovación tecnológica y el conocimiento del mercado no solo para consolidar su posición, sino para expandirse agresivamente a nuevos territorios. En los últimos años, John Deere se ha alejado de su imagen tradicional de mero fabricante de equipos pesados, posicionándose como una empresa innovadora en el uso de inteligencia artificial, Big Data y tecnología para optimizar la producción agrícola. A través de asociaciones estratégicas, adquisiciones e inversiones en nuevas empresas tecnológicas, el gigante del sector agrícola ha redefinido lo que significa ser una empresa agrícola en el siglo XXI. Esta evolución es una respuesta directa a un mercado cada vez más competitivo, donde los recursos naturales son cada vez más escasos
y la necesidad de optimizar la producción es más crítica que nunca. Lo que fue aún más impresionante fue la capacidad de John Deere para crecer en un contexto global de tensión económica y guerra comercial. Mientras Estados Unidos libraba una batalla con China y otros aliados económicos, la empresa mantuvo un crecimiento sólido y amplió su presencia en mercados emergentes como Asia y América Latina. Durante la administración Trump, la empresa pudo beneficiarse de la creciente demanda de productos agrícolas y el uso de su tecnología de punta para maximizar la eficiencia de los cultivos en tiempos de clima impredecible y mayor demanda de alimentos. La estrategia de diversificación de John Deere, centrada en optimizar los procesos agrícolas a través de tecnologías como drones y sensores, no solo la posicionó como una empresa pionera, sino que también la puso por delante de grandes competidores que, hasta entonces, dominaban el sector agrícola global. Pero el éxito de John Deere también pone de relieve cuán vulnerable puede ser la economía global. En un escenario en el que las políticas proteccionistas de Trump buscaban proteger a las industrias estadounidenses de la competencia extranjera, John Deere se posicionó como una especie de anomalía. Por mucho que fuera una empresa estadounidense, su expansión a los mercados internacionales y su apuesta por las tecnologías de vanguardia la colocaron en una posición única. Mientras muchas industrias luchaban por hacer frente a las repercusiones de los aranceles y la guerra comercial, John Deere estaba superando estas barreras, adaptándose rápidamente a un mercado global cambiante y aprovechando las nuevas oportunidades que surgían en países que a menudo estaban fuera del radar de la competencia política entre grandes potencias. Lo que resulta aún más fascinante de este proceso es cómo John Deere logró combinar eficazmente tradición e innovación. Su trayectoria en el suministro de equipos agrícolas pesados, como tractores y cosechadoras, siempre ha sido un factor determinante en su éxito. Sin embargo, la decisión de convertirse en una potencia en el sector de la tecnología agrícola no fue solo un cambio estratégico, sino una adaptación necesaria en un mundo cada vez más digital. Mientras Trump se centraba en las disputas comerciales y los aranceles, John Deere miraba hacia el futuro e invertía en soluciones que estaban mucho más allá del alcance de su línea de productos original. Y eso es lo que define el ascenso de John Deere: su capacidad para reinventarse y prosperar en un entorno de creciente incertidumbre económica. El ascenso de John Deere por delante de muchas empresas estadounidenses en la guerra comercial no fue una mera coincidencia. Es el reflejo de una estrategia de largo plazo, donde la empresa, guiada por una visión centrada en la innovación y la eficiencia, supo aprovechar el momento de incertidumbre económica global. A diferencia de muchos de los grandes conglomerados industriales que se han centrado principalmente en preservar su mercado interno, John Deere ha elegido un camino diferente, centrado en convertirse en líder en el mercado mundial de tecnología agrícola. Este enfoque fue clave para comprender cómo la empresa logró superar las dificultades impuestas por la guerra comercial y ampliar aún más su influencia en los mercados emergentes. El punto de inflexión para John Deere se produjo cuando la empresa decidió invertir fuertemente en innovaciones tecnológicas para el sector agrícola. Con la creciente demanda de alimentos en un mundo con una población en constante crecimiento y la presión por una mayor eficiencia en las plantaciones, la necesidad de reinventarnos se ha vuelto urgente. La empresa no solo ha mantenido sus productos tradicionales, sino que también ha desarrollado soluciones de agricultura de precisión como tractores autónomos, sistemas de monitorización y sensores para optimizar el riego y el control de cultivos. La adopción de la inteligencia artificial para predecir patrones climáticos y mejorar la producción agrícola ha colocado a John Deere como uno de los líderes en este nuevo mercado. Este enfoque tecnológico no solo ayudó a la empresa a seguir siendo competitiva en un mercado global, sino que también le permitió superar los desafíos planteados por la política comercial de Trump. Si bien la guerra comercial entre EU y China generó una serie de dificultades para las empresas estadounidenses, John Deere se posicionó como un ejemplo de resiliencia. Al mismo tiempo, el mercado de productos agrícolas, especialmente la soja y el maíz, se ha convertido en un campo de discordia. Estados Unidos intenta mantener su supremacía mientras China busca alternativas para sus importaciones. John Deere, sin embargo, supo cómo afrontar este desafiante escenario, asegurando asociaciones estratégicas y ampliando su presencia en mercados fuera del radar de la guerra comercial.
Otro factor que impulsó el ascenso de John Deere fueron las expectativas cambiantes de los consumidores y las empresas del sector agrícola. La sostenibilidad y la eficiencia se han convertido en factores clave en las decisiones de compra. Ante la creciente preocupación por el medio ambiente y el uso de los recursos naturales, las soluciones innovadoras de John Deere ayudaron a atraer a una nueva generación de consumidores que priorizaron la tecnología y la sostenibilidad en sus elecciones. Esta medida fue fundamental para garantizar que la empresa no solo sobreviviera, sino que prosperara durante un periodo de tensión económica global. La guerra comercial emprendida por Donald Trump no involucró solo a Estados Unidos y a las empresas estadounidenses. Ha tenido importantes implicaciones para todo el comercio internacional, y China y Europa desempeñan papeles centrales en esta disputa. El objetivo de Trump al imponer fuertes aranceles a bienes importados de países como China era claro: reducir el déficit comercial de Estados Unidos y obligar a otros países a cambiar sus prácticas comerciales. China, con su ascenso como potencia económica mundial, se ha convertido en el principal objetivo de la administración Trump, acusada de prácticas comerciales desleales como el robo de propiedad intelectual y la manipulación de su moneda. Sin embargo, la reacción de China no fue de rendición. Por el contrario, el país vio la guerra comercial como una oportunidad para reforzar su propia agenda de crecimiento y modernización. China comenzó a imponer sus propios aranceles a los productos estadounidenses y, al mismo tiempo, buscó diversificar sus mercados, creando acuerdos comerciales con países en desarrollo y otros bloques económicos. La respuesta de China fue estratégica y se centró en ampliar su influencia en mercados fuera de la esfera de influencia directa de Estados Unidos. Europa, aunque no está directamente involucrada en una guerra comercial con Estados Unidos, también se vio afectada por las políticas proteccionistas de Trump. La imposición de aranceles a productos europeos, como el acero y los automóviles, generó tensiones con la Unión Europea, que reaccionó imponiendo aranceles de represalia. La disputa entre las dos potencias económicas también tuvo impactos significativos en las cadenas de suministro globales y afectó a las empresas que operan a ambos lados del Atlántico. Para Europa, la guerra comercial representó un desafío a su propia estrategia de integración económica, lo que llevó a los líderes europeos a reforzar sus propios acuerdos comerciales regionales y buscar nuevos aliados. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cómo cree que las políticas de Trump han afectado el comercio global? ¿Cree que las respuestas de China y Europa fueron suficientes para neutralizar las amenazas planteadas por Estados Unidos? Deje sus opiniones en los comentarios y no olvide compartir sus opiniones sobre cómo la guerra comercial dio forma a la economía global. A medida que las políticas de Donald Trump comenzaron a implementarse, surgieron una serie de tensiones internas en Estados Unidos, generadas tanto por sus decisiones económicas como por su enfoque político agresivo. El impacto de la guerra comercial lo sintieron muchas personas dentro del propio país, especialmente en áreas que dependían de las cadenas de suministro globales. Trump, con sus opiniones proteccionistas y su deseo de reindustrializar a Estados Unidos, se encontró en una posición paradójica. Al intentar fortalecer la economía estadounidense, acabó generando una serie de efectos secundarios no deseados que afectaron directamente a trabajadores y empresas de Estados Unidos. La decisión de aumentar los aranceles a los bienes importados, en gran medida destinada a reducir el déficit comercial con países como China, ha tenido importantes repercusiones para varias industrias estadounidenses. Las empresas que dependían de materias primas importadas baratas, como el acero y el aluminio, comenzaron a enfrentar costos más altos, lo que terminó resultando en mayores precios para los consumidores. La industria del automóvil, uno de los pilares de la economía estadounidense, se vio especialmente afectada. Fabricantes como Ford y General Motors han visto dispararse sus costes de producción debido a los aranceles al acero, lo que se ha traducido en aumentos de precios para los consumidores y, en consecuencia, una caída en las ventas de automóviles. Además, las tensiones internas aumentaron con la creciente división entre las diferentes capas de la población. La retórica de Trump, a menudo dirigida al nacionalismo y a la idea de que Estados Unidos estaba siendo perjudicado por los acuerdos comerciales globales, encontró apoyo entre muchos estadounidenses que estaban desilusionados con la globalización y la pérdida de empleos en el sector manufacturero. Sin embargo, esta opinión no fue compartida por todos.
El aumento del costo de vida, los daños causados a los consumidores y la incertidumbre económica generada por los aranceles han creado un escenario de creciente polarización política dentro del país. Para muchos, la guerra comercial y las políticas de Trump fueron otra cortina de humo más para ocultar un problema más profundo relacionado con el cambio estructural en la economía estadounidense. La clase trabajadora, especialmente en los estados que han perdido empleos manufactureros en las últimas décadas, pareció encontrar algo de consuelo en las promesas de recuperación económica de Trump. Sin embargo, la realidad era más compleja. Para muchos de estos trabajadores, la pérdida de empleos no solo fue causada por la competencia internacional, sino también por la automatización y la dinámica económica global cambiante. En lugar de encontrar soluciones rápidas y efectivas a estos problemas, la guerra comercial solo pareció intensificar las tensiones sociales y económicas. El desempleo siguió siendo un problema importante, y algunas zonas registraron tasas de desempleo más altas debido al cierre de fábricas y la falta de nuevas oportunidades laborales. Estas tensiones no se limitaron al mundo económico. La retórica agresiva de Trump, combinada con el tono divisivo de su administración, generó una reacción igualmente feroz de la oposición. Las manifestaciones contra las políticas económicas de Trump, incluidas protestas contra los aranceles y las condiciones laborales, se han vuelto comunes, especialmente en los estados más afectados por la desindustrialización. El impacto psicológico de esta guerra comercial fue profundo. El sentimiento de inseguridad económica ha alimentado la frustración popular, lo que se ha traducido en un panorama político polarizado y en un creciente cuestionamiento sobre la viabilidad del enfoque proteccionista de Trump. A medida que crecían las tensiones internas en Estados Unidos y las grandes corporaciones intentaban adaptarse a las políticas de Trump, un gigante agrícola estadounidense se destacaba como ejemplo de resiliencia e innovación. John Deere, una empresa tradicionalmente asociada a la fabricación de equipos agrícolas pesados, se encontró en una posición única para aprovechar los cambios que la guerra comercial impuso en el mercado global. Mientras muchas empresas estadounidenses luchaban por adaptarse a los crecientes aranceles y la incertidumbre económica generada por la guerra comercial, John Deere adoptó una estrategia centrada en la innovación tecnológica y la expansión internacional. La empresa no solo mantuvo su línea de productos tradicional, sino que invirtió fuertemente en tecnologías de vanguardia como automatización, sensores y análisis de datos para optimizar la producción agrícola. En un momento en el que la agricultura global buscaba soluciones más eficientes y sostenibles, John Deere supo posicionarse como uno de los líderes de este movimiento. En lugar de quedar paralizado por la guerra comercial, John Deere se dio cuenta de que las nuevas demandas del mercado global, especialmente en los países emergentes, podrían ser una oportunidad de crecimiento. La creciente demanda de alimentos en un mundo con una población en expansión y la presión para aumentar la productividad de los cultivos han colocado a la empresa en una posición estratégica para ampliar su presencia internacional. La empresa invirtió en nuevos mercados como Asia y América Latina, aprovechando la creciente demanda de tecnologías que pudieran aumentar la eficiencia en la producción agrícola y minimizar los impactos ambientales. Al mismo tiempo, la capacidad de John Deere para adaptarse al volátil escenario económico fue una clara demostración de que, incluso en tiempos de guerra comercial e incertidumbre global, las empresas que saben diversificar sus inversiones y centrarse en la innovación tienen más probabilidades de prosperar. John Deere no solo enfrentó de frente la guerra comercial, sino que también supo aprovechar la creciente necesidad de innovación en el sector agrícola mundial. Esto la colocó en una posición ventajosa donde el impacto de los aranceles de Trump se minimizó en comparación con el de otras empresas. Además, la empresa también empezó a beneficiarse de un nuevo enfoque en materia de sostenibilidad. La agricultura moderna requiere soluciones que no solo aumenten la productividad, sino que también reduzcan el impacto ambiental. John Deere se ha posicionado como líder en el uso de tecnologías sostenibles, como máquinas que utilizan menos combustible y sistemas de riego más eficientes. Esto lo hizo aún más atractivo para los mercados que estaban cada vez más atentos a las cuestiones ambientales, especialmente en los países en desarrollo. El ascenso de John Deere y su capacidad para afrontar eficazmente la guerra comercial tuvo un impacto significativo en la industria estadounidense en su conjunto. El éxito de la empresa no solo ha fortalecido la posición de Estados Unidos en el comercio agrícola mundial,
sino que también ha demostrado que las empresas que se adaptan a las nuevas demandas del mercado global pueden prosperar, incluso cuando el panorama económico interno es desafiante. En lugar de depender únicamente de políticas proteccionistas, como muchas de las grandes corporaciones estadounidenses que luchaban contra el aumento de los aranceles, John Deere se centró en una estrategia de diversificación e innovación. Este movimiento fue un contraste directo con muchas industrias tradicionales, que quedaron paralizadas ante las políticas de Trump y la incertidumbre económica. El ejemplo de John Deere demostró que cuando una empresa invierte en tecnología y adaptación al nuevo escenario global, no solo puede sobrevivir, sino también prosperar. Su creciente posición en el mercado global no solo la ha puesto por delante de otros competidores en el sector agrícola, sino que también ha servido de lección para otras empresas estadounidenses, destacando la importancia de innovar para hacer frente a la volatilidad del mercado global. Ahora quiero saber de usted, ¿qué opina sobre el impacto de la guerra comercial en las grandes corporaciones? ¿Cree que a John Deere le fue bien porque supo innovar o la guerra comercial jugó un papel importante en esto? Deje su comentario a continuación. Continuemos esta conversación y analicemos cómo las empresas pueden adaptarse a tiempos tan inciertos. El ascenso de John Deere en el escenario mundial durante la guerra comercial fue sin duda un reflejo de la capacidad de la empresa para adaptarse e innovar. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo reaccionó Donald Trump ante este fenómeno? Él, que había estado tan concentrado en promover la grandeza estadounidense y proteger las industrias nacionales con aranceles y políticas proteccionistas, vio a una empresa estadounidense sobrepasar muchas de sus políticas en un momento crítico de la guerra comercial. Este tipo de resultado no estaba en el guión que Trump había imaginado. Cuando John Deere comenzó a adquirir prominencia y prosperar, puso de relieve una discrepancia entre el objetivo de Trump de fortalecer la industria estadounidense y la realidad de cómo las empresas estaban respondiendo en realidad al escenario global. Por un lado, la guerra comercial debería haber alentado a las industrias estadounidenses a fortalecerse, protegiéndolas de los competidores extranjeros y promoviendo el retorno de los empleos. Sin embargo, las políticas arancelarias y las restricciones comerciales que implementó no tuvieron el impacto esperado en muchas grandes corporaciones estadounidenses. Mientras empresas como Ford y General Motors enfrentaban dificultades debido al aumento de los costos de producción, John Deere, uno de los pocos gigantes industriales todavía enteramente estadounidenses, supo aprovechar la crisis y reposicionarse estratégicamente en el mercado global. La respuesta de Trump a esto fue mixta. Aunque la Casa Blanca celebró las victorias puntuales de la economía estadounidense, los fracasos y dificultades de sectores como el automotriz comenzaron a pasar factura. Trump se vio obligado a justificar lo que muchos empezaron a percibir como un fracaso de las políticas proteccionistas. La pregunta que se avecinaba era, ¿cómo podría prosperar un sector agrícola mientras sectores clave de la industria estadounidense luchaban por seguir siendo competitivos? La estrategia de Trump para revertir esta situación consistió en intentar crear nuevos acuerdos comerciales, como el TMEC, Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, en un intento de aumentar la competitividad de determinados sectores. Sin embargo, la realidad es que John Deere, al expandir sus operaciones globales y aprovechar la creciente demanda de soluciones agrícolas tecnológicas, no dependió de los aranceles que impuso Trump para crecer. Esto provocó un conflicto entre los objetivos de Trump y la evolución natural del mercado global. Trump, en muchos momentos, se vio obligado a enfrentar la ironía de ver a las empresas estadounidenses obteniendo mejores resultados en los mercados internacionales, mientras él intentaba cerrar Estados Unidos para evitar la competencia extranjera. Esta respuesta de Trump, que buscaba soluciones más rígidas, contrastó con la flexibilidad de empresas como John Deere, que tenían una visión más globalizada y estaban dispuestas a invertir en innovación y nuevos mercados. El ascenso de John Deere no solo afectó al mercado estadounidense, sino que también tuvo repercusiones en el comercio agrícola mundial. La empresa, con su enfoque en la innovación y la tecnología, se ha posicionado no solo como un proveedor de equipos pesados, sino como un pilar de transformación en el sector agrícola, tanto en Estados Unidos como en otros países. Su capacidad para integrar inteligencia artificial, automatización y optimización de procesos agrícolas la ha convertido en un referente para otras empresas del sector,
cambiando la dinámica del mercado y obligando a los competidores a adaptarse rápidamente a las nuevas demandas tecnológicas. El impacto de John Deere en el mercado global va más allá de su presencia en los lineales de los distribuidores. La compañía obligó a otras marcas a repensar sus estrategias, y muchas de ellas tuvieron que seguir el ejemplo de innovación del gigante americano o correr el riesgo de quedarse atrás. A medida que John Deere introdujo nuevos productos como tractores autónomos y sistemas de monitoreo de cultivos en tiempo real, las empresas agrícolas globales se vieron obligadas a adaptar sus prácticas para competir. En este nuevo escenario, el antiguo modelo operativo, basado en procesos tradicionales y engorrosos, comenzó a ser sustituido por tecnologías y soluciones digitales orientadas a la máxima eficiencia y sostenibilidad. La ventaja competitiva de John Deere se ha vuelto aún más evidente con la creciente demanda global de tecnologías agrícolas sostenibles. En un momento donde las cuestiones medioambientales han cobrado cada vez más importancia y donde los consumidores han comenzado a exigir soluciones más eficientes, la empresa se ha posicionado como líder en prácticas agrícolas sostenibles. Si bien muchas empresas agrícolas globales todavía luchaban por adoptar estas nuevas tecnologías, John Deere ya estaba a la vanguardia, utilizando datos en tiempo real y tecnologías de agricultura de precisión para mejorar los rendimientos y reducir el uso de recursos como el agua y el combustible. Este cambio de paradigma ha afectado directamente al mercado global, obligando a otras empresas a adaptarse a la revolución digital en el sector agrícola o afrontar el riesgo de obsolescencia. Además, John Deere no solo influyó en sus competidores en la industria, sino que también alteró el propio mercado agrícola en los países en desarrollo. La creciente urbanización y el crecimiento demográfico en los mercados emergentes, como Asia y África, han exigido soluciones agrícolas más eficientes. John Deere, al ampliar su presencia en estos mercados, no solo ayudó a transformar la forma en que se realiza la agricultura en estos países, sino que también abrió nuevas vías para el comercio internacional de equipos agrícolas. Este dominio, si bien fortaleció su posición como líder global, también afectó a otras empresas que tenían operaciones más limitadas en los mercados emergentes, ya que John Deere se convirtió en el socio preferido de muchos agricultores y gobiernos que buscaban modernizar sus sectores agrícolas. La guerra comercial entre Estados Unidos y varias potencias económicas, como China y la Unión Europea, tuvo impactos directos en las materias primas mundiales. El mercado de productos agrícolas, en particular, se ha visto profundamente afectado por los aranceles y restricciones impuestos por Trump, alterando la dinámica de la oferta y la demanda y creando una volatilidad sin precedentes. La soja, el maíz, el trigo y otros productos esenciales para la seguridad alimentaria global comenzaron a tener precios más altos a medida que aumentaron los aranceles a las importaciones, lo que obligó a los países a reevaluar sus fuentes de suministro y buscar alternativas para reducir la dependencia de los productos estadounidenses. China, como uno de los mayores compradores de productos agrícolas estadounidenses, se ha visto directamente afectada por la guerra comercial. Los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos chinos han dado lugar a una serie de represalias que afectan a las exportaciones agrícolas estadounidenses. Esto hizo que China buscara nuevos proveedores de productos agrícolas, lo que tuvo un impacto significativo en las ventas de soja y maíz estadounidenses al mercado chino. Al mismo tiempo, China fortaleció sus vínculos comerciales con países sudamericanos, como Brasil y Argentina, lo que cambió la dinámica del mercado en la producción y el comercio de estos productos básicos. Por otro lado, la guerra comercial también tuvo un impacto en las economías de los países que dependen de la exportación de materias primas a Estados Unidos. Al verse obligada a reducir sus importaciones de productos agrícolas estadounidenses debido a los aranceles, China provocó una reconfiguración de las rutas comerciales globales, afectando la forma en que se comercializaban las materias primas en el mercado internacional. Los precios de las materias primas agrícolas se han vuelto más volátiles, y los agricultores enfrentan una mayor incertidumbre sobre la rentabilidad de sus cultivos. Esta inestabilidad del mercado, junto con la disminución de las exportaciones a China, ha llevado a una reevaluación de las estrategias para cultivar y comercializar productos agrícolas en todo el mundo. Ahora dígame, ¿qué opina de este cambio en el mercado de commodities? ¿Cree que la guerra comercial tuvo más efectos negativos o positivos sobre los productores agrícolas?
Deje su comentario a continuación. Me encantaría escuchar su opinión sobre cómo las políticas de Trump han afectado la dinámica mundial de las materias primas. A medida que se intensificaba la guerra comercial entre Estados Unidos y potencias globales como China y la Unión Europea, se hizo evidente una transformación más profunda. El concepto mismo de competitividad en el mercado global estaba cambiando. Lo que alguna vez fue una disputa por los recursos y una carrera por los mercados, se ha convertido en una competencia por la innovación. Las empresas que no podían mantenerse al día con los avances tecnológicos o las dinámicas cambiantes del mercado se estaban quedando atrás rápidamente. La economía global, ya marcada por la integración y la interdependencia, pasó a caracterizarse por la búsqueda incesante de eficiencia y sostenibilidad. Los aranceles impuestos por Trump, aunque inicialmente diseñados para proteger los intereses de los trabajadores estadounidenses y reducir el déficit comercial, han tenido el efecto secundario de acelerar este cambio. Las empresas de todo el mundo, que enfrentan una serie de incertidumbres económicas, han comenzado a invertir más en innovación, tecnología y prácticas comerciales más eficientes. En el sector agrícola, por ejemplo, gigantes como John Deere han tomado la delantera incorporando inteligencia artificial, drones y Big Data para optimizar la producción. Ya no se trataba simplemente de producir a gran escala, sino de hacerlo de forma más inteligente, reduciendo costes y, al mismo tiempo, minimizando el impacto medioambiental. Este movimiento hacia la innovación no se limitó a un solo sector. Empresas de todos los segmentos comenzaron a darse cuenta de que la clave de la competitividad en el nuevo escenario global era la capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y a los cambios en los comportamientos de los consumidores. La transformación digital, la automatización y el enfoque en la sostenibilidad se han convertido en los nuevos frentes de batalla. Mientras las potencias económicas se enfrentaban en una guerra arancelaria, el mercado cambiaba silenciosamente, dando paso a nuevos líderes que estaban más preparados para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más tecnológico y ambientalmente consciente. Sin embargo, este cambio no estuvo exento de costos. La innovación requería inversión en investigación y desarrollo, lo que representaba un riesgo para muchas empresas, especialmente las más tradicionales, que estaban acostumbradas a operar dentro de modelos de negocio más convencionales. Además, las empresas enfrentaron una presión cada vez mayor para mejorar sus prácticas ambientales, a medida que los consumidores y los gobiernos comenzaron a exigir una mayor responsabilidad social y ambiental de las corporaciones. La economía global comenzó a transformarse en un escenario donde la capacidad de innovar y adaptarse era, más que nunca, la clave para la supervivencia. Esta nueva cara de la economía global, con su énfasis en la competitividad y la innovación, ha traído consigo una reconfiguración de las relaciones de poder en el comercio internacional. Las potencias económicas, que anteriormente se habían centrado en los centros industriales y manufactureros tradicionales, ahora vieron surgir nuevos competidores en los mercados emergentes. Países como China, India y Brasil estaban invirtiendo fuertemente en tecnología e innovación, lo que provocó que el centro de gravedad de la economía global se desplazara irreversiblemente. En el centro de este cambio estaba la idea de que el futuro no dependería solo de quién tuviera los mayores recursos naturales o los ejércitos más grandes, sino de quién fuera capaz de adaptarse a las nuevas realidades del mercado global. El impacto de la guerra comercial y las políticas proteccionistas de Trump se sentirán durante años, tal vez décadas, a medida que el comercio internacional se ajuste a las nuevas realidades de una economía global que cambia rápidamente. Lo que era un sistema basado en gran medida en acuerdos multilaterales y libre comercio, se ha convertido en un escenario donde los países buscan cada vez más defender sus propios intereses, incluso si esto significa romper con viejas alianzas y estructuras comerciales. El mundo post-Trump es un mundo más fragmentado, donde la competencia no solo se da entre países, sino entre bloques económicos y empresas que se vuelven cada vez más autosuficientes. Los acuerdos comerciales multilaterales, que antes se consideraban la norma, ahora están siendo cuestionados. El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, TEMEC, por ejemplo, sustituyó al antiguo TLCAN y es solo un ejemplo de cómo los países buscan relaciones más bilaterales, adaptadas a las nuevas necesidades de sus mercados e intereses. El Brexit, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea,
también representó un reflejo de un mundo donde los países buscan un mayor control sobre sus economías y políticas comerciales. En un escenario global cada vez más polarizado, el comercio internacional se convierte en una negociación constante, donde las alianzas tradicionales pueden romperse y las viejas reglas pueden cuestionarse en cualquier momento. Por otro lado, el ascenso de potencias económicas fuera de Occidente, como China, indica que el futuro del comercio internacional estará determinado no solo por las potencias tradicionales, sino también por nuevos actores con diferentes intereses y enfoques. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China es un claro ejemplo de esta nueva visión del comercio global, donde la integración del mercado se produce a través de fuertes inversiones en infraestructura, en lugar de simples acuerdos arancelarios. China, con su estrategia de expansión económica, está rediseñando las rutas comerciales internacionales, creando una red de países interconectados por nuevas infraestructuras e inversiones, desafiando directamente la supremacía económica de Occidente. En última instancia, el legado de Trump en el comercio internacional estará marcado por la fragmentación y la búsqueda de modelos de comercio más individualizados, donde la competitividad y los intereses nacionales prevalezcan sobre las alianzas multilaterales. Es probable que el futuro del comercio internacional sea más competitivo, más incierto y más polarizado, con los países tratando de proteger sus economías locales y al mismo tiempo buscando explorar nuevas oportunidades en el extranjero. Sí, por un lado, las políticas de Trump intentaron preservar el liderazgo económico de Estados Unidos. Por otro, abrieron puertas para que empresas fuera de Estados Unidos se posicionaran como nuevos líderes en el mercado global. La guerra comercial y las políticas arancelarias impusieron dificultades a las empresas estadounidenses, especialmente a aquellas que dependían de una cadena de suministro global interconectada. Mientras muchos de los gigantes industriales estadounidenses luchaban por adaptarse a las nuevas reglas del juego, empresas de otros países aprovecharon la oportunidad para conquistar el mercado global. Empresas chinas como Huawei y Alibaba comenzaron a ganar terreno a medida que Estados Unidos se centraba en sus propias disputas comerciales. El creciente poder económico de China, impulsado por el gobierno y su capacidad para invertir fuertemente en tecnología e infraestructura, ha permitido a estas empresas expandirse a mercados de todo el mundo. La guerra comercial con Estados Unidos, en lugar de perjudicar a estas empresas, las empujó a buscar nuevos mercados y ser aún más competitivas. La Unión Europea, aunque se ha mostrado más cautelosa ante el proteccionismo de Trump, también ha aprovechado para reforzar su posición en el comercio global. Empresas europeas como Siemens, Volkswagen y Airbus han comenzado a expandirse hacia mercados que antes les habían estado más cerrados, particularmente los mercados emergentes de Asia y África. La búsqueda de la innovación y la sostenibilidad ha ayudado a las empresas de la Unión Europea a posicionarse como líderes en sectores como las energías renovables, los coches eléctricos y la tecnología industrial. Este escenario también permitió a empresas de países como Japón, Corea del Sur y Brasil expandirse en mercados que antes estaban dominados por gigantes estadounidenses. Al final, la guerra comercial de Trump resultó en un mundo más dinámico, donde empresas de diferentes orígenes comenzaron a ganar liderazgo, lo que obligó a Estados Unidos a adaptarse a un escenario de mayor competencia internacional. Ahora quiero saber de usted, ¿cómo ve el ascenso de estas empresas fuera de Estados Unidos? ¿Cree que la guerra comercial de Trump aceleró este cambio o ya era inevitable? Deja tu comentario abajo. Me encantaría saber tu opinión sobre cómo estas empresas están ganando terreno en el mercado global. Cuando Donald Trump asumió la presidencia, prometió restaurar la grandeza de Estados Unidos y lograr que el país volviera a convertirse en líder indiscutible del comercio mundial. Sin embargo, después de 4 años de su administración y las repercusiones de su guerra comercial, Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión, donde su posición en el escenario económico global está siendo reevaluada. La era post-Trump, aunque marcada por una economía que todavía es fuerte en muchas áreas, ha traído consigo nuevos desafíos y dinámicas globales que requerirán adaptación por parte de las viejas potencias. La pregunta que queda es, ¿cuál será el nuevo papel de Estados Unidos en la economía mundial, ahora que su liderazgo indiscutible parece verse amenazado por nuevos actores globales? El principal legado de Trump en el comercio global fue una reconfiguración de las relaciones entre potencias económicas.
La retórica nacionalista y las políticas de Estados Unidos primero han trastocado décadas de políticas y acuerdos comerciales multilaterales que promovían una mayor interdependencia globalizada. Esto llevó a un escenario en el que Estados Unidos, en lugar de liderar como una única superpotencia económica, se convirtió en uno de los principales actores de un mercado global más fragmentado y competitivo. La creciente asertividad de China, la unión económica de la Unión Europea y el fortalecimiento de otras economías emergentes como India y Brasil indican que el equilibrio global de poder está cambiando. El ascenso de empresas fuera de Estados Unidos, como John Deere, Huawei, y la expansión de corporaciones europeas y asiáticas, ya demuestran que el liderazgo en el comercio global ya no depende únicamente de Estados Unidos. La capacidad de adaptarse rápidamente a nuevos mercados y la innovación tecnológica se han convertido en las nuevas armas de competencia, y Estados Unidos, durante la presidencia de Trump, no pudo mantenerse a la cabeza en todos los sectores. Si bien el país sigue siendo uno de los centros financieros más grandes del mundo y mantiene un peso considerable en el comercio global, ahora enfrenta una competencia más feroz, particularmente de una China cada vez más dominante en áreas clave como tecnología e infraestructura. China, por ejemplo, no solo se ha convertido en líder en manufactura, sino que también está ampliando su influencia a través de iniciativas como la Nueva Ruta de la Seda, Iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto ha permitido al país establecer vínculos comerciales estratégicos con varias naciones en desarrollo, desplazando el centro de gravedad del comercio mundial hacia Asia. Además, empresas chinas como Huawei continúan ampliando sus operaciones en mercados clave, compitiendo directamente con empresas estadounidenses en sectores como las telecomunicaciones y la tecnología. En este nuevo escenario, Estados Unidos ya no es el único que dicta las reglas del comercio global. Ahora necesitan competir por su espacio con estos nuevos líderes, lo que cambia la forma en que el país interactúa económicamente con el resto del mundo. Mientras tanto, la Unión Europea, con sus políticas más colaborativas y centradas en la sostenibilidad, también está ganando terreno. Las empresas europeas, que siempre han sido líderes en áreas como la ingeniería y los automóviles, ahora dominan sectores emergentes como las energías renovables y las tecnologías verdes, aprovechando una creciente demanda global de soluciones sostenibles. Las economías europeas también se han beneficiado de un enfoque más coordinado del comercio, lo que les ha permitido mantener su relevancia mientras Estados Unidos se distanciaba de muchos acuerdos multilaterales bajo Trump. Con la creciente popularidad de las políticas de descarbonización y el movimiento global hacia un futuro más verde, la Unión Europea está en una posición ventajosa para establecer nuevos estándares comerciales internacionales, algo que Estados Unidos todavía está luchando por hacer. Teniendo esto en cuenta, el papel de Estados Unidos en la economía mundial post-Trump ya no será el de un líder dominante y único. En cambio, el país necesitará redefinir su enfoque económico y comercial. Aunque Estados Unidos sigue siendo una de las economías más grandes del mundo, la necesidad de reequilibrar sus relaciones comerciales, buscar nuevas asociaciones e invertir en innovación tecnológica será crucial. Para que Estados Unidos siga siendo relevante, será necesario un mayor enfoque en la adaptación al nuevo escenario global, con mayor énfasis en acuerdos multilaterales, inversiones en tecnología limpia y una mayor colaboración con economías emergentes, como las de África y América Latina. La transición a este nuevo rol será un desafío. La política proteccionista de Trump ha generado un campo de batalla entre Estados Unidos y varias potencias económicas, y la polarización política interna también ha creado un ambiente de incertidumbre económica. Sin embargo, con el cambio de administración, existe la oportunidad de redefinir el camino de Estados Unidos. El desafío ahora será cómo posicionarnos en el nuevo escenario global, que ya no está dominado por una única superpotencia. La competitividad de las empresas estadounidenses y la capacidad del país para formar nuevas alianzas económicas y políticas serán fundamentales para determinar cómo Estados Unidos navega en las turbulentas aguas del comercio mundial en el futuro. ¿Y ahora? ¿Qué opinas sobre el futuro de Estados Unidos en el escenario global? ¿Cree que el país podrá adaptarse a esta nueva realidad o las políticas de Trump ya han causado daños irreparables? Deja tu comentario abajo.
Me encantaría saber tu opinión sobre el nuevo papel de Estados Unidos en la economía mundial y cómo ves el ascenso de otras potencias.